Muy buenas noches, doctor Carlos y compañeros. Bueno, en este espacio me voy a permitir compartir la reflexión de acuerdo a tres preguntas que se nos plantean en la actividad del primer foro de la asignatura de Gerencia Moderna. Mi nombre es Daisy Catalina Calderón Quintero y pertenezco a la maestría en Administración Educativa segundo semestre. Entonces, con el permiso de ustedes, me voy a permitir compartir pantalla. Bien, entonces, bueno, digamos que las tres preguntas que desarrollaré dentro de esta exposición son las siguientes, que fueron las que pues nos planteó el doctor, que es gerencia, que entendemos por competencias, cuáles son las competencias que demanda el mundo de los gerentes modernos y cuáles son los tipos de liderazgos modernos, ¿sí? Bien. Entonces, en primer lugar, pues para responder a la pregunta de qué es gerencia, pues investigando en diversos libros y documentos, entonces resulta que el señor Carlos Ramírez en su libro Fundamentos de Administración retoma que el término gerencia surge, como lo vemos aquí, en el siglo XIX. ¿Sí? Esa palabra se comienza a usar a partir del siglo XIX cuando simultáneamente hay un auge en las empresas y negocios, ¿sí? Y esta palabra significa a su vez gestión y gestión tiene que ver con la administración, es decir, que la gestión es equivalente a administración, ¿sí? Esta es pues la definición que este señor Carlos Ramírez entonces expone en su libro. En segundo lugar tenemos a Peter Drucker, que él pues define la gerencia como un órgano de la sociedad, ¿sí? O sea, que es parte esencial de la sociedad, así como la célula es lo principal de nuestro cuerpo, donde comienza la vida. Para él, la gerencia es el órgano, ¿sí? De la sociedad. ¿M? Y ese órgano, la sociedad, es el encargado de ayudar al proceso económico organizado, ¿sí? Pues de una economía, ¿no? Él lo relaciona de esa manera. En su libro, La gerencia de empresas, publicado en el 2014. Bueno, y en tercer lugar, em, los doctores Ramírez Laitón y J. Ruiz, en su publicación La gerencia educativa y la gestión del cambio, ¿sí? Retoman a este señor Coway, ¿sí? Pues un estudioso de la administración y ellos retoman que Coway llama a la gerencia una disciplina de conocimiento, ¿sí? Entonces, a diferencia del señor Peter Drucker anterior, que lo llama un órgano esencial de la sociedad, él dice, no, mire, la gerencia es una disciplina de conocimiento, ¿sí? Y como es una disciplina de conocimiento, entonces se encarga de estudiar las formas de gestionar o de administrar las organizaciones. Y
y como es una disciplina, entonces también trata de desarrollar metodologías de gestión con el propósito de generar un liderazgo organizacional en cada una de las empresas. Entonces tenemos el primer autor, el doctor Carlos, que es, pues, el retoma que comienza a surgir a partir del siglo XIX, que significa que tiene que ver con la gestión en la administración. El señor Durkheim, en segundo lugar, nos habla como un órgano de la sociedad que impulsa el desarrollo económico de la sociedad. Y por último, en tercer lugar, estos dos doctores que citan a Cowell y entonces él habla es de una disciplina de conocimiento, ¿sí? Entonces tenemos tres maneras de ver la gerencia. Bien. En segundo lugar, dentro de las preguntas, se nos interrogaba o se nos invitaba a interrogarnos qué es competencia, ¿sí? Y entonces, el señor Atewell, en su publicación en la revista científica de pedagogía social, que es Competencia del 2009, él, digamos que dice que definir competencia es muy complicado, ¿sí? Porque dependiendo de cómo se mire la competencia, si es desde la parte administrativa, si es desde las relaciones sociales o si es desde la educación, entonces tiene digamos, una connotación distinta, ¿sí? Y entonces él lo que trata de traer es el génesis de la palabra y entonces él va a definir la competencia, como lo vemos aquí, como la habilidad para hacer algo, ¿sí? Pero entonces no es simplemente esa palabra competencia, no es simplemente que yo tengo una habilidad para hacer algo, ¿sí? Una destreza, sino que esa habilidad es creciente, ¿m? No es estática, ¿m? Sino que se fortalece. Y va más profundo porque esa palabra competencia tiene detrás dominio, pericia, maestría, es decir, que yo me voy perfeccionando, ¿sí? En esa habilidad. Él llama así la palabra competencia. Muy bien. Bueno, y entonces, bueno, en tercer lugar, pues se nos hacía como la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son las habilidades, sí? Que debiesen o las virtudes o las características que debiesen tener, pues, los gerentes modernos, ¿sí? Y entonces, eh, los señores Villarreal y Serna, ¿sí? En su publicación Competencias Directivas y en escenarios globales, ¿sí? Ellos, de acuerdo pues a diversos estudios que hicieron, ¿m? Se dieron cuenta que el gerente moderno debía tener estas 5 características, ¿sí? Lo primero es que es orientado al conocimiento, ¿sí? El gerente moderno conoce su organización, conoce sus trabajadores, conoce sus potencialidades, conoce las debilidades de la organización, ¿sí? Tiene capacidad de liderazgo, ¿sí? No es un líder, digamos, que simplemente mande de órdenes, sino es un líder que inspira, ¿no? Esta persona pues para estos autores, ¿sí? Debe tener una gran habilidad o capacidad comunicativa, ¿sí? Debe ser capaz de transmitir lo que él percibe de la organización, debe ser capaz de transmitir ese sentido de pertenencia por la organización. Bueno, y en cuarto lugar, también estos señores hablan que el gerente moderno tiene que tener profundos valores éticos, ¿sí? Entonces, ser una persona honesta, transparente, veraz, ¿m? Porque eso es lo que también lo catapulta dentro de su equipo de trabajo y por eso se relaciona con esta otra capacidad que es el trabajo en equipo, ¿sí? Em, digamos que para las teorías clásicas de la administración, el jefe es el que manda y entonces él es el que tiene la verdad absoluta,
Y entonces, para la gerencia moderna no es así, porque tú trabajas con un equipo, tú trabajas con personas que también se están capacitando y conocen la organización, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Muy bien. Bueno, y entonces la siguiente o la siguiente pregunta es, nos decían, es, ¿cuáles son los tipos de liderazgos modernos? ¿Sí? Entonces ya vimos que pues existe de dónde viene la palabra gerencia, que es competencia, cómo debiesen ser pues o cuáles son las virtudes o capacidades que debe tener un gerente moderno, pero asimismo hay unos tipos o unos estilos de liderazgo, ¿sí? Entonces, el señor Julk en el 2008 publica su libro de liderazgo en las organizaciones, ¿sí? Y entonces él habla esencialmente de estos tipos, cuatro tipos de liderazgos, ¿sí? El liderazgo participativo, en primer lugar, que como su palabra lo dice, da participación, ¿sí? Y aquí entra uno de los valores que veíamos anteriormente, que es el trabajo en equipo. ¿Sí? El liderazgo participativo, es decir, la persona no toma decisiones arbitrarias ella sola, pensando en la visión, misión de la empresa ella sola, sino que trabaja en equipo. ¿M? Em, o con los grupos de interés, ¿no? En segundo lugar, entonces está el liderazgo transformacional, ¿sí? Entonces es el líder que inspira para transformar la organización, para llevarla más allá, ¿sí? En tercer lugar, encontramos el liderazgo estratégico, ¿sí? Y es ese gerente que tiene esa capacidad porque conoce la organización, conoce el mercado, conoce, por decirlo así, sus oportunidades y sus amenazas, ¿sí? En el mercado y por eso eh, tenemos este tipo de liderazgo que es el liderazgo estratégico. Y por último, este señor Jules nos habla de un liderazgo ético, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa palabra que dice que yo tampoco no puedo exigir lo que no doy, ¿no? Entonces, un gerente moderno tiene que dar ejemplo para poder inspirar a sus demás trabajadores. Yo no le puedo pedir a un trabajador que tenga sentido de pertenencia si yo no lo tengo, ¿sí? Muy bien. Bueno, y en cuanto a esos liderazgos modernos, también encontramos a Dialeso Piniza, ¿sí? Que en el 2010 publica el libro Liderazgo y Atributos Gerenciales, una visión global y estratégica, y entonces en ese libro él habla o retoma el liderazgo de 5 niveles según Collins, ¿sí? Y entonces, siento así, este señor Collins, como lo retoma el autor del libro, ¿m? Habla de 5 niveles, ¿sí? Que debe alcanzar o en el que debe madurar un gerente moderno, ¿sí? Y es el siguiente. Entonces, en el nivel 1 es un individuo totalmente capaz, ¿sí? Es decir, es una persona que conoce su trabajo, conoce de gerencia, sabe, ¿sí? Es lo primero. Entonces, esa persona que tiene todas las capacidades y tiene esos rasgos de ser líder, tiene que subir a ese segundo nivel y es que debe contribuir al trabajo en equipo, ¿sí? Y entonces el segundo nivel es este, individuo que contribuye al trabajo en equipo, ¿sí? Es decir, que los objetivos no son personales, sino que los objetivos son organizacionales con el talento humano con el que cuenta la empresa, ¿sí? Como lo veíamos en el módulo que pues el profesor nos proveyó dentro de Canvas, ya no es para las teorías clásicas de administración, para antiguamente lo importante era el capital económico o físico, pero ahora lo que apalanca a las organizaciones es el capital humano, ¿no? O el talento humano. Muy bien. Y entonces ya ese individuo o ese gerente debe pasar a un tercer nivel y es ser o convertirse en el gerente competente, ¿sí?
Es decir, un gerente que organiza a su talento humano, los recursos y todo hacia la visión y misión de la organización. ¿M? Y siendo así, entonces, este gerente podrá subir al nivel número 4 de convertirse en un líder efectivo, ¿sí? Es decir, que logra que todo el talento humano, ¿sí? Trabaje vigorosamente hacia los objetivos de la organización y los pueda cumplir de acuerdo a los objetivos anuales que se hayan colocado, ¿sí? Y el nivel máximo al que llega esa persona o ese gerente que ha madurado en estos niveles es el de perdurable grandeza en la organización. Es decir, cada vez alcanza mayores objetivos junto con su equipo de trabajo, ¿sí? Junto con el talento humano, pero conserva la humildad personal. Entonces, pues vemos qué valioso son estos dos aportes a esos estilos de liderazgo que en las organizaciones pues deberían o deberíamos, ¿no? Mezclar varios de esos, no casarnos con uno porque de cada uno pues hay cosas valiosas, ¿no? Muy bien. Em, y bueno, estas son las referencias o los documentos y libros que tomé pues para el análisis. Puedo concluir entonces que, pues que la gerencia o el término gerencia ha venido teniendo una serie de transformaciones, así como las industrias, como la historia económica del mundo, de Latinoamérica, de Colombia, ha tenido transformaciones. Asimismo, pues la palabra gerencia ha tenido esas transformaciones y de acuerdo a las nuevas investigaciones y a cómo se comporta el mundo empresarial hoy, que es cambiante, que no es estático, entonces asimismo pues ha ido cambiando esa visión de gerencia, ¿sí? También pues eh, comprendo o logré comprender que la competencia pues es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad, pero es una habilidad no que se queda estática, sino que se va alimentando, ¿m? Que tiene que perfeccionarse. Y pues que los gerentes modernos y nosotros que nos estamos preparando para ser administradores en este caso yo que estoy en la administración educativa, sean administradores de instituciones educativas, pueden ser públicas o privadas, pues está en nuestras manos que esas organizaciones, junto con el capital humano que tenemos en ese lugar, pues está en nuestras manos hacer que perdure esa institución y que crezca, ¿m? Y que sea un referente para la sociedad. Muchas gracias, doctor Carlos y compañeros, por su atención.